¿Por qué es tan importante estudiar para este examen? Bueno, en primer lugar, debemos de saber que este es uno de los elementos multifactoriales que les va a sumar puntitos para poder obtener un mayor puntaje y así lograr obtener una plaza en la SEP. Y el examen es muy importante porque es el elemento multifactorial que mayor valor tiene. El examen tiene un valor del 30%, está por arriba del promedio. Y eso que el promedio tiene un gran valor, el promedio vale en esta ocasión el 25%. Está por encima de la experiencia docente, que vale el 20%. Está por encima de los cursos extracurriculares, que valen el 10%, de la formación pedagógica. El examen es lo que mayor peso tiene en estos elementos multifactoriales y tiene un valor del 30%. El examen que, de acuerdo a la de acuerdo a la convocatoria que saca la UCICAM y al acuerdo que fue publicado hace un año, pues es conocido como la aplicación de conocimientos y aptitudes docentes. Bueno, en primer lugar, primero debemos saber qué nos van a evaluar en este examen. Quiero comentarles lo siguiente. A nosotros nos van a evaluar a partir de 4 dominios. Se han preguntado seguramente por qué a veces nos hacen preguntas de preescolar, de secundaria, de primaria. ¿Por qué a mí, maestra de primaria, me hacen preguntas de telesecundaria? Pues precisamente por lo que tenemos en pantalla. Porque todos los que estamos aquí debemos conocer los perfiles profesionales, los criterios y los indicadores que marca la UCICAM. Estos se dividen en 4 dominios que tenemos aquí. Si nosotros observamos las palabras claves de los dominios, por ejemplo, el dominio 1 nos dice que una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional, esta es una palabra clave, con apego a principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. El dominio 2 nos dice que un maestro conoce a sus alumnos y que a partir de que los conoce les puede dar una atención inclusiva, equitativa y de excelencia. Excelencia sabemos que es una palabra clave de este nuevo modelo que es la nueva escuela mexicana. El dominio número 3 nos habla de que un maestro puede generar ambientes favorables para el aprendizaje y la participación, ojo, de todos los niños, de todos, ¿sí? Y los adolescentes. Y el dominio número 4 nos dice una maestra, un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Estas palabritas claves quiere decir que el maestro que desea la UCICAM que tenga una plaza es un maestro que sabe qué estrategia utilizar para cada situación. Es un maestro que sabe cómo llevar a cabo una situación. Es un maestro que conoce de leyes, es un maestro que conoce, por eso nos habla de la parte legal, de la parte ética, porque va a saber qué hacer ante una situación. Es un maestro que va a buscar estrategias para incluir a todos sus alumnos. Es un maestro que va a saber planear, que va a saber evaluar, que va a saber llevar a cabo los protocolos como debe de ser. Es un maestro que va a buscar los mejores ambientes de aprendizaje y participación en su grupo. Es un maestro que va a gestionar, que va a asistir a un consejo técnico escolar y que a partir de estas gestiones, a partir de lo que trabaja en consejo técnico escolar, va a poder colaborar en una transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Y entonces, cuando hablamos del maestro que desea la UCICAM, que tenga una plaza docente, esto que les acabo de mencionar de manera general, pues lo debe saber un maestro de preescolar, de primaria, de secundaria y por supuesto también de media superior. Entonces, quiere decir que por eso nos ponen preguntas de otro nivel, porque el maestro de preescolar debe saber qué sigue en primaria, cómo espera el maestro de primaria que egrese el alumno de preescolar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener la habilidad y la capacidad de poder conocer todo lo que tiene que ver con la parte de la educación básica.
Para ello, pues es muy importante también identificar cómo se conforma un reactivo. Antes, sobre estos 4 dominios sacan la bibliografía. Ahorita más adelante voy a hacer énfasis sobre esto. Bien, ¿cómo se conforma un reactivo? Para poder responder una pregunta de manera correcta y de manera rápida, yo tengo que saber, en primer lugar, cómo se conforma el reactivo, ¿sí? Y el reactivo de este tipo de exámenes, que es el que maneja la UCICAM, se conforma de 2 partes, la base y la respuesta. La base es una pregunta, puede estar en forma de afirmación, lo podemos encontrar como un enunciado de jerarquización, de relación de columnas, ¿sí? Esta es la base y la encontramos siempre del lado izquierdo de la pantalla. Su pantalla, vamos a hacer de cuenta que se va a dividir en 2 partes. Del lado izquierdo encontramos la base y del lado derecho vamos a encontrar la respuesta. Y aquí es muy importante comentar lo siguiente, que la respuesta, pues son alternativas de respuesta y únicamente una es la correcta. Solo una es la correcta. El resto de las respuestas son incorrectas. Hace 2 años, en el año 2021, UCICAM colocó 100 preguntas, 100 bases, ¿ok? Con 4 opciones de respuestas. Hace un año, en el 2022, esto cambió. Fueron 90 reactivos, 90. Y cada reactivo tenía únicamente 3 opciones de respuesta. Quitaron una, solo eran 3 opciones de respuesta. Bien. Ahora, ya que conozco cómo está conformado este reactivo, debo de saber cómo responder. Y yo voy a responder con base al deber ser. ¿A qué se refiere ese deber ser? Se refiere a lo que el maestro debe ser, a la escuela que quisiéramos tener, de acuerdo a la UCICAM. Pero eso no es con base a lo que yo creo que un maestro debe tener, a lo que yo pienso, a lo que mi lógica me dice que debemos tener. No, vamos a dejar a un lado la lógica, vamos a dejar a un lado el yo creo, yo pienso. En mi otra escuela se hacía así. Esto yo no lo puedo responder así porque no es algo lógico, porque en las escuelas, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Yo no voy a colocar que la respuesta correcta es tener un salón equipado con 30 computadoras, porque yo en mi escuela solo tenía una computadora, porque muchas veces buscamos la gestión de estas 30 computadoras y no se pudo. Yo no voy a responder con base a mis experiencias. Yo debo responder 100% con base a los documentos normativos. Y los documentos normativos, la UCICAM nos los da en una bibliografía. Entonces, a eso se refiere con responder con base al deber ser, porque es lo que debemos ser, no lo que creemos que debemos ser. Es lo que debemos ser con base a estos documentos normativos. Bien. ¿Y de dónde sacan estas preguntas? Porque yo me he encontrado con preguntas de examen que no tienen nada que ver con lo que yo estudié. Ahorita vamos a llegar a esa parte. ¿Por qué a veces las preguntas no las encuentro de la forma en la que yo leí ese fragmento? Bueno, en primer lugar, si estamos hablando aquí de que yo debo responder con base al deber ser y con base a los documentos normativos, pues entonces quiere decir que yo debo conocer los documentos normativos. Sin embargo, aquí hay una situación, ¿sí? En la bibliografía nos dan la opción de leer más de 30 documentos normativos. La bibliografía es la fecha que no ha salido. Estamos en marzo 13. El examen es en mayo. Nos queda abril y un pedacito de mayo. Y el pedacito de marzo que tenemos, 2 meses. Yo les pregunto, ¿ustedes creen
Bueno, no 2 meses, porque de aquí a que sale la bibliografía seguramente vamos a tener 1 mes y medio. ¿Que en mes y medio vamos a poder leer más de 30 documentos? Pueden abrir sus micrófonos. No puede ser. No. Posible. No. No, imposible. Posiblemente. Imposible. Hay documentos, por ejemplo, el desarrollo del niño y el adolescente con más de 500 páginas. ¿Sí? Hay una serie de libros de las herramientas de evaluación que son 5, por ejemplo. ¿Sí? Sería muy complicado. La realidad es que tal vez demoraríamos más de 7, 8 meses para poder leer y comprender cada uno de estos documentos, ¿sí? Entonces, realmente es muy complejo. Así que yo les voy a dar una sugerencia: cuando salga la bibliografía, no se estresen, no quieran leer todos los documentos. Con que conozcamos algunos documentos que son los principales, los ejes rectores de todo lo demás, será suficiente. Y eso lo combinamos con lo que vamos a ver a continuación, algunos tips de examen, pues entonces ya estamos del otro lado, ¿sí? La bibliografía es muy abundante y las respuestas están diseñadas, fíjense nada más, para que hagan clic con lo que nosotros regularmente hacemos o pensamos. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Quiere decir entonces que nos dan una bibliografía sugerida y entonces sacan 3 áreas. El área 1, enfocada a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación en México. El área 2, que tiene que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y el área 3, que tiene que ver con la gestión educativa. Estas 3 áreas vienen de los 4 dominios que mencionábamos hace un ratito, ¿sí? No se preocupen, todo va de la mano. Bueno, dependiendo el área, es la bibliografía que te sugieren. Ejemplo, del área 1, que hablamos de principios filosóficos, éticos y legales de la educación en México, quiere decir que algunos documentos que yo debo de leer y de comprender es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en donde yo tengo que conocer qué es un abaco Cranmer, qué es una máquina Perkins, qué es hipoacusia, qué es ceguera leve, qué es sordera, accesibilidad, ajustes razonables, es decir, una serie de conceptos que yo debo de conocer. Nos van a preguntar sobre Ley General de Educación, ¿sí? Les quiero decir que tristemente hace un año fue el primer año en donde vinieron preguntas que tienen que ver con los artículos. Hace 2 años atrás no venían preguntas tan específica de algunos artículos. A mí no me agrada para nada eso, porque pues no vamos a poder memorizar más de 60 artículos que tiene la Ley General de Educación o la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿sí? Son demasiados artículos para poder memorizarlos todos para que nos vengan a preguntar 2 artículos. Bueno, quiere decir que en esta área pues vamos a tener diferentes leyes o acuerdos que nos van a respaldar en la parte legal de la educación. Nos van a preguntar sobre el acuerdo 110319, que es el acuerdo de evaluación, por ejemplo, también tiene que ver con el área 1. Con el área 2, que me habla sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues el maestro debe saber cómo crear un ambiente de aprendizaje para una mejor convivencia, para la participación. El maestro debe conocer que lo que se busca es trabajar con la interculturalidad, ¿sí? Y sabemos que la interculturalidad es cuando todas las diversas culturas que están en un espacio tienen comunicación, tienen interacción, ¿sí? Entonces, en esta área, pues, también nos van a preguntar con el tema de las 10 competencias para enseñar de Philippe Renaud, seguramente porque esto ya lo quitaron, hace un año ya no vino. Sin embargo, es un tema que yo siempre recomiendo estudiar porque nos habla sobre las competencias que como docente debo tener para poder estar en un aula. Un docente competente, dice Philippe Renaud, que es aquel que
tiene una comunicación eficaz con los padres de familia. Un docente competente es aquel que sabe identificar cuáles son los deberes y dilemas éticos de la profesión. Un docente competente es aquel que involucra a los alumnos en el proceso de aprendizaje. Bien, y bueno, entre muchos otros temas que están aquí, Plan de Estudios 2017. Algunos se preguntarán, ¿por qué me van a preguntar sobre un Plan 2017 si ya estamos en Nueva Escuela Mexicana? Sí, hemos avanzado, transitado hacia, o estamos transitando hacia la Nueva Escuela Mexicana, pero actualmente no hay un plan de estudios de la Nueva Escuela Mexicana oficial, no hay programas de estudios de la Nueva Escuela Mexicana oficial. Tenemos un plan y programas de estudios que es el del 2017. Entonces, nos van a preguntar con base a esos documentos y sí, seguramente les van a preguntar también de Nueva Escuela Mexicana, pero es muy posible que les pregunten sobre la información oficial que hasta ahora hay, sobre los pasos para la Nueva Escuela Mexicana, sobre los principios, ¿sí? Pero dudo mucho que les pregunten, por ejemplo, sobre el programa piloto que hay de la Nueva Escuela Mexicana, porque la palabra lo dice, es un programa piloto que están probando apenas. Nos van a preguntar sobre la evaluación, lo que les decía hace un momento, el maestro de preescolar, el maestro de primaria, el maestro de secundaria, el maestro de educación media superior, evalúa. Y todos evaluamos bajo un enfoque formativo, porque formamos alumnos, porque la evaluación no es para sancionar, no es para evaluar, para reprobar, es con la finalidad de formar alumnos integrales. Y voy a evaluar bajo un enfoque formativo, no importa el nivel en el que me encuentre. Así que por eso es que la UCICAM nos pone reactivos iguales o muy similares a todos los niveles. Bien, en el área número 3, pues vamos a encontrar documentos que tienen que ver con la gestión educativa, por ejemplo, orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua. Debemos conocer, por ejemplo, cuáles son los ámbitos en los que se divide los que vamos a partir para hacer esta planeación, este diagnóstico. Vamos a identificar, por ejemplo, el acuerdo de CTE, que es a ver, ¿alguien me quiere decir cuál es el acuerdo del Consejo Técnico Escolar? 716, maestra. No. ¿Ese es el de participación social? El 716 es el acuerdo para establecer los consejos escolares de participación social. ¿Sí? 120519. 120519. 110319. Ok, a ver, por ahí tenemos dos respuestas, ¿sí? Es 120519, ¿sí? 120519 es el acuerdo por el cual se establecen los lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares. Y es un documento que también debo de conocer para poder responder las preguntas de examen. Por ejemplo, en el artículo número 5 de este acuerdo, nos habla sobre algunos conceptos que yo necesito conocer, y no nada más para responder preguntas de consejo técnico escolar, para cualquier pregunta de examen. Ahí me viene el concepto de comunidad escolar, por ejemplo. Ahí me viene el concepto de acompañamiento y muchos otros conceptos más. Incluso viene el concepto de los consejos escolares de participación social, que me van a servir mucho para poder responder las preguntas del examen. También, pues aquí nos proponen estudiar manual de seguridad escolar, saber qué hacer en caso de una balacera, en caso de que una persona entre amenazando con un arma de fuego, con un arma blanca a la escuela, qué hacer en caso de una amenaza de bomba. Son los protocolos que debo seguir. Y esto tiene que ver, todo tiene que ver con lo que mencioné hace un momento. Voy a responder con base a estos documentos normativos. Ahorita yo puedo preguntar, ¿qué hacemos en caso de una balacera? Es más, lo voy a hacer. ¿Qué hacemos en caso de una balacera? Número 1, o inciso A. Me pongo pecho tierra con las manos en la nuca para proteger la nuca, los oídos y los ojos. Me pongo pecho tierra con las manos a los costados. Ese es el inciso B. O inciso C, identifico indicadores de riesgo. Inciso A. La B. La B.
Identificar, La C. La C, la C. identificar de riesgos. La C. Es la Por ahí. C. Excelente, por ahí ya ubiqué aquí en el chat a algunos asesorados, por eso ya saben las respuestas, excelente, porque quiere decir que pues vamos bien, que les está sirviendo toda la información, excelente. Bueno, no se preocupen, quien dijo A o B, no hay ningún problema, precisamente para esto es esta dinámica, para identificar cuáles son mis áreas de oportunidad, cuáles son mis fortalezas, y mis fortalezas, fortalecerlas más, y mis áreas de oportunidad, mejorarlas. Este documento, por ejemplo, y esta pregunta que acabo de mencionar, la respuesta la encontramos en este documento, Manual de Seguridad Escolar. Nos dice que el protocolo de actuación para cuando hay una balacera en las inmediaciones de la escuela es, primero, identificar indicadores de riesgo. Voy a identificar qué tan lejos está la balacera. ¿Se escuchan ruidos en la población? ¿Se escuchan gritos? ¿Hay alguna bala que haya alcanzado algún muro o la ventana? Ustedes se preguntarán, ¿para qué voy a identificar primero eso? Si yo tengo que ponerme pecho tierra. Bueno, tal vez a alguno de ustedes les ha tocado vivir una experiencia como la que voy a comentar. Hay dos personas que se están peleando en la esquina de tu casa o en el parque y nosotros pedimos ayuda. Cuando llamamos para pedir ayuda, lo primero que nos preguntan es, ¿cuántas personas son? ¿Hay alguna persona en riesgo de perder la vida? ¿Están utilizando armas de fuego o armas blancas? Bueno, ¿a qué voy con esto? Lo mismo pasa cuando hay una balacera en las inmediaciones de la escuela. Yo identifico indicadores de riesgo. A los 3 segundos ya estoy llamándole a mis autoridades policíacas, ¿sí? Entonces, yo ya estoy llamando a mis autoridades inmediatas y mientras le estoy llamando a mis autoridades inmediatas a los 5 segundos, entonces yo le pido a mis alumnos que se pongan pecho tierra, ojo, con las manos a los costados, para proteger los órganos, ¿sí? Los órganos internos. Las manos en la nuca son únicamente cuando hay un riesgo de explosivo, que ya es inminente, que ya no se puede hacer nada y entonces va a explotar, ¿sí? Bueno, esto nos lo dice el Manual de Seguridad Escolar. Entonces, por eso necesitamos conocer estos documentos para poder responder tal cual, con los protocolos que nos piden. Bien, también pues nos hacen preguntas sobre los consejos escolares de participación social, que están respaldados en el Acuerdo 716, como lo mencionaron acertadamente hace un momento, sobre el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Seguramente también nos van a preguntar sobre protocolos de actuación ante casos de acoso, abuso y maltrato. Bien, entonces, ¿a qué me refiero con esto? Quiere decir que las preguntas del examen se responden con base a estos documentos normativos, con base al deber ser, lo que yo como el maestro debo ser, cómo debo actuar, pero la palabra clave es deber, cómo debo actuar, no cómo creo que debo actuar, no, cómo debo de acuerdo a estos documentos. Estos documentos son muy precisos. Bien, bueno, ahora sí, ya nos contextualizamos, ya vimos el tipo de, los temas que vienen, de los que parten las preguntas para el examen, ya vimos cómo se compone un reactivo, ya vimos los tipos de reactivo que podemos encontrar en un examen, y bueno, pues ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos de estos reactivos, pero antes es importante comentarles lo que les dije hace un momento. Las respuestas son plausibles. ¿A qué se refiere esto? Las respuestas, y esto grábenselo muy bien, están diseñadas, estas 3 respuestas, para que ustedes hagan clic en cuanto las vean y digan, esto es lo que yo creo que se debe hacer. O sea, eso está muy bien diseñado y lo hacen para eso, para confundirlos. Porque ya saben que vamos a hacer ese match y vamos a decir, estas respuestas, híjole, es esta, es la A, cuando estamos leyendo la A. Y luego lees la B y dices, híjole, no es la B, no es la A, es la B. Y luego lees la C y dices, híjole, no, es que las 3 se parecen, ¿sí? No se preocupen, sí, las 3 se parecen. Y les aseguro que si hubiera 5 o 10 respuestas, las 10 se parecerían. Porque precisamente los evaluadores
las diseñan de esa manera, para que se parezcan, para que se confundan, para que cuando las lean, ustedes crean que esa es la correcta. Sin embargo, cuando nosotros, como les mencionaba hace un momento, conocemos los documentos principales, por lo menos para responder, y además conocemos algunos tips de examen, ya estamos del otro